Deseo en el desierto de Bárbara Cartland, capítulo 5. Para cuando llegaron al primer puerto en África Occidental, que era San Luis, en Senegal, el marqués admitió que, de manera sorprendente, había disfrutado de cada momento del viaje. Tal como él lo anticipara, el mar había estado muy picado en la bahía de Vizcaya, pero en lugar de marearse, Shamara había hecho reír todo el tiempo a él y a Charles. El marqués pensó que había olvidado cómo los jóvenes tenían una alegría de vivir que era muy suya. En verdad, todo fue muy diferente a las miradas coquetas que le dirigían las bellezas con las que había viajado tiempo atrás. En esas ocasiones, la conversación había sido muy ingeniosa, pero de manera inevitable en torno al mismo tema. Cada palabra que se decía tenía un doble significado. Finalmente, ese juego de palabras, como bien sabía el marqués, terminaba por aburrirlo. Pensaba que ninguna de las mujeres a las cuales había seducido en el pasado hubiera podido hacer tanto de los días malos como de los buenos un pasatiempo feliz como Shamara lo había logrado. No era tanto lo que decía, como su entusiasmo y sus risas que parecían resonar por todo el barco y mantenían sonrientes hasta a los propios marineros. El marqués, quien la observaba con mirada inquisitiva, constantemente, se dio cuenta de que aunque era mucho más cordial con los tripulantes de lo que había sido ninguna de sus otras invitadas, no tenía familiaridades, y los marineros la trataban con evidente respeto. Hablaba con ellos sobre sus hogares, sus hijos y sus esposas, y el capitán comentó: Nunca había subido una joven dama a bordo, milord, que haya sido más admirada por mis hombres que la señorita Weller. Sí, en verdad es una niña muy grata, exclamó el marqués en tono arrogante. Se ve como una niña, milord, contestó el capitán de forma sorprendente. Sin embargo, lo que importa en una mujer es aquello que guarda en el corazón. El marqués había repetido sus palabras a Charles cuando estuvieron solos, y él contestó con gran seriedad: La realidad es que Shamara, como mi madre, verdaderamente se interesa en otras personas, y con sinceridad practican el amor al prójimo. El marqués pensó que él hubiera podido decir lo mismo. Lo habría considerado inexplicable si no hubiera recordado que Shamara había pasado los últimos 2 años cuidando niños. Estaba seguro, por algunas cosas que ella había dicho, que los amó sinceramente. Recordó cómo le pidió que designara a una persona que tomara su lugar cuando dejó el orfanato. Se había dado cuenta también de lo amable y considerada que era con la señorita Bunting. Como acompañante, la anciana no podía haber sido mejor. Durante los días de mal tiempo permanecía en su camarote. Cuando el mar estaba en calma, subía a la cubierta de forma ocasional. El marqués en realidad la había visto solo una media docena de veces durante todo el tiempo que duró el viaje. Su ayuda de cámara, sin embargo, le informó que la anciana aseguraba estar cómoda y feliz. Una vez más, el marqués pensó con beneplácito que todo marchaba tal como él deseaba. El yate entró al puerto de San Luis a altas horas de la noche. Cuando el marqués subió a desayunar, no se sorprendió de ver a Shamara reclinada sobre la barandilla. Miraba curiosa hacia la gente que se aglomeraba en el muelle, evidentemente impresionada por el yate. San Luis solo era un pequeño pueblo de pescadores, pero dueño de una bahía capaz de acomodar barcos más grandes. Algunos de ellos lo usaban como su primer puerto de abastecimiento, cuando iban a bordear la costa de África. El marqués se enteró de que su cocinero necesitaba comprar fruta y verduras frescas, y que el capitán quería abastecerse de agua. Por lo tanto, pasarían un poco de tiempo en San Luis. Cuando se dirigió al salón para desayunar, Shamara lo siguió. El marqués le dijo a Charles, quien ya se encontraba presente: Lo que necesito es hacer ejercicio. No me digas que vas a caminar descalzo por la playa, bromeó Charles. No, voy a cabalgar, dijo el marqués. ¿Quiere venir alguien conmigo? Shamara lanzó un grito de júbilo. Oh, por favor, por favor. Permítame su señoría acompañarlo, suplicó. Cuando llegaron mis vestidos, vi con sorpresa que había también un traje de montar, mas nunca pensé que tendría oportunidad de usarlo. Bueno, aquí está tu oportunidad, respondió el marqués. Enviaré a Jenkins, mi ayuda de cámara, que afirma ser un buen juez en lo que a caballos se refiere, a que nos consiga los mejores animales disponibles.
No cuenten conmigo, al menos por esta mañana, terció Charles. Tengo que escribir varias cartas importantes y esta es mi primera oportunidad de ponerlas en el correo. Me imagino que cuando menos una de ellas es realmente muy importante, comentó el marqués con una sonrisa. Sabía que Charles había estado pensando en una hermosa dama que sin duda alguna debía estar muy enfadada de que él hubiera abandonado tan rápidamente Londres. La verdad es que muchas de ellas lo son, contestó Charles. Me trajiste aquí de forma tan inesperada como de costumbre que no me diste oportunidad siquiera de recordar algunos compromisos adquiridos y que debía haber cancelado. Muy bien, escribe tus cartas, dijo el marqués. Si los caballos son buenos, podemos volver a montar esta tarde, y por supuesto lo haremos otra vez mañana temprano. Shamara comprendió que, debido a que era tan atlético, el marqués se sentía frustrado de no poder hacer más ejercicio que caminar alrededor de la cubierta todos los días. Tan pronto como terminó de desayunar, bajó a ponerse el traje de montar que le habían llevado de Londres. Estaba diseñado para el verano, hecho en piqué azul pálido y una enagua bajo la falda, destinado ex profeso para una jovencita que montara a lo largo de Rotten Row. Era muy diferente a los severos trajes de montar, de corte un tanto masculino, que usaban las damas aficionadas a la cacería. Encontró también un par de botas que le llegaban arriba de los tobillos, y un pequeño sombrero de montar adornado con cintas azules. Debido a que hacía calor, y haría aún más horas después, Shamara se puso la chaqueta y después se la quitó otra vez. Bajo ella llevaba una linda blusa de muselina blanca con un cuello adornado de encaje que se cerraba con un pequeño lazo. Los puños abotonados también estaban adornados con encaje. Pensó que estaba demasiado elegante para el área seca y pedregosa que bordeaba la costa del norte de Senegal, y esperaba que el marqués no quisiera que se mostrara demasiado formal. Al mismo tiempo, estaba ansiosa de no hacer nada que él no aprobara. Por lo tanto, subió a la cubierta con el sombrero en la mano. Notó que él estaba vestido con un atuendo casual, con un pañuelo de seda alrededor del cuello, en lugar de corbata. Llevaba una chaqueta de tusor ligero sobre los pantalones blancos, no especialmente para montar. Pensé que tal vez milord no esperaría que yo usara la chaqueta o el sombrero esta mañana, dijo Shamara. No creo que nadie aquí ponga atención en nuestro vestuario. Como no sean las lagartijas, contestó él. En tu lugar me quitaría esas botas y me pondría algo más fresco. Ella le dirigió una sonrisa radiante y bajó corriendo a su camarote para cambiar las botas por zapatos. Cuando volvió, el marqués estaba ya en el muelle inspeccionando los caballos que Jenkins había alquilado. Eran dos animales pequeños y nerviosos, mucho más fuertes de lo que parecían, exactamente el tipo de monturas que solían cabalgar a la vanguardia de una caravana de camellos que avanzaban con lentitud detrás de ellos. El marqués levantó a Shamara para sentarla en la silla de cuero, adornada con extraños diseños. Pensó al levantarla que era ligera como una hoja y que se sentía muy emocionada de subir a un caballo. Cuando partieron, Charles los despidió con movimientos de la mano. El marqués comprendió en el acto que Shamara no mintió cuando había dicho que era buena caballista. Se dio cuenta, por la forma de sentarse y de sostener las riendas, que había sido bien enseñada. Tan pronto como salieron de San Luis y entraron en el terreno pedregoso, soltó la rienda a su caballo. Galoparon a una velocidad que a ambos les resultó muy emocionante. La tierra que rodeaba el puerto era plana y pedregosa, con algunos pequeños arbustos y algunos cactus como única vegetación. De pronto, al avanzar, el panorama cambió. El terreno se volvió más áspero y pedregoso. Shamara volvió hacia atrás la mirada y observó que la costa había quedado ya fuera de su vista. El país se extendía ante ellos, en apariencia interminable, hacia un horizonte nebuloso. Una hora más tarde, el marqués sugirió con cierta renuencia: «Supongo que debemos regresar». «No nos llevará mucho tiempo», opinó Shamara con rapidez, «y ha sido maravilloso volver a montar». Se inclinó hacia adelante y dio palmadas en el pescuezo de su caballo. «Tu padre tenía razón», comentó el marqués. «Eres muy buena caballista». «Él montaba también con mucha destreza», murmuró Shamara con suavidad. Miró al marqués al decirlo y pensó que él también era excepcional. Aunque el caballo que montaba era muy común,
El marqués parecía parte de él. Había algo muy masculino en su personalidad. Al mismo tiempo, tenía la dignidad y la presencia de un general que conduce a su ejército a la batalla. O mejor dicho, pensó Shamara, de un rey, de un monarca que gobierna todo lo que alcanza a ver sus ojos. Había una sonrisa en los labios del marqués cuando preguntó: ¿Y bien? ¿Cuál es tu veredicto? Al descubrir que él sabía lo que había estado pensando, Shamara se ruborizó y expresó: «Usted no querría mis cumplidos para que se sumen a los miles que debe haber recibido ya». No era el tipo de comentario que el marqués hubiera esperado de una chiquilla tan joven como ella. Se había acostumbrado ya a que Shamara dijera lo inesperado, y contestó: «Si me estás criticando como ya lo has hecho en otras ocasiones, tal vez necesitas una buena azotaina». Shamara se echó a reír, y luego preguntó un poco nerviosa: «¿Cómo supo milord que yo lo estaba criticando?» «Debes haber descubierto ya que puedo leer tus pensamientos y que tus ojos son muy expresivos. Entonces, señor, voy a usar gafas oscuras. En ese caso te devolveré al orfanato y me buscaré otra pupila». Hubo una leve pausa antes que Shamara se atreviera a decir: «Eso es algo que me hubiera gustado que su señoría hiciera hace una semana, pero ahora he cambiado de opinión». «¿Por qué?» «Porque ha sido muy emocionante estar con milord en el yate. Hemos estado en un pequeño mundo muy nuestro, donde nadie podía atacarnos». «¿Y por qué habrían de atacarnos?», preguntó el marqués, pensando que era muy extraño que ella estuviera pensando en que alguien pudiera intentarlo. Al hacerla, sin embargo, comprendió que la pregunta era muy pertinente. Antes que la joven hablara, supo que no le iba a responder con franqueza. De hecho, miró hacia adelante como si estuviera buscando alguna forma de cambiar de tema. Enseguida lanzó una exclamación: «¡Ya no estamos solos!». El marqués siguió la dirección de su mirada y vio en la distancia lo que parecían ser varios hombres a lomo de caballo. «Espero que sea una caravana», dijo, «que se dirige a San Luis». «Es lo que yo quería ver. Me encanta la forma en que los camellos se ponen alerta cuando adivinan que están llegando al término de su viaje». Empezó a reír y luego dijo: «Los hombres que caminan junto a ellos parecen moverse con más rapidez, y hay una sensación peculiar que parece sacudir a toda la caravana». El marqués infirió, por la forma en que se expresaba, que Shamara había estado antes en un país parecido. Le pareció extraño que no hubiera dicho eso cuando supo que se dirigían al África. Entonces se dio cuenta de que eran 6 hombres los que cabalgaban a toda velocidad hacia ellos. Cuando se acercaron un poco más, vio que los caballos eran iguales a los de él y Shamara montaban, solo que más grandes. Los jinetes eran nativos, que llevaban el tocado de los fulbé. Instintivamente el marqués y Shamara tiraron de las riendas de sus monturas y se mantuvieron inmóviles mientras los jinetes galopaban hacia donde ellos estaban. Solo en el último momento detuvieron sus caballos con tanta brusquedad que los animales repararon. «Buenos días», saludó el marqués en francés, el idioma oficial del país. Ellos no contestaron. Uno de los hombres que parecía encabezar el grupo miró al marqués de forma extraña antes de indicar en la dirección de la que los hombres procedían. Dijo también algo en un lenguaje que el marqués no comprendió. «¿Qué está usted diciendo?». «¿Qué quiere?», preguntó el marqués. Entonces Shamara le dijo en inglés: «Tenemos que ir con ellos. Han sido enviados por su jefe para llevarnos a su kasbah». «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó el marqués. «Yo quiero volver al yate». «Tenemos que obedecerlos, de lo contrario nos quitarán nuestros caballos», explicó Shamara. El marqués apretó los labios. Una vez más, el jefe de los hombres estaba señalando y dando lo que parecía una orden, a juzgar por el tono de su voz. Se colocaron 3 hombres a cada lado de ellos y el marqués comprendió que no podía hacer nada más que obedecer. Demasiado tarde se maldijo por haber abandonado el yate sin averiguar si no corrían riesgos al cabalgar por los alrededores. Nunca se le hubiera ocurrido, ni por un momento, que existiera algún peligro. «¿Quiénes son estos hombres?», preguntó a Shamara en voz baja y en inglés. «Son fulbés y, por lo tanto, musulmanes».
La mayor parte de las tribus de esta raza son cordiales y hospitalarias, aunque desde luego siempre hay excepciones. ¿Puedes realmente entender su idioma?, preguntó él, pensando aún mientras hacía la pregunta que eso era bastante improbable. Mas para su sorpresa ella contestó: es mejor pretender que no lo sabemos. Como muchos de los fulbés de Senegal hablan francés, me imagino que su amo debe hablarlo también. Avanzaban con lentitud hasta que el cabecilla dio la orden de que fueran más aprisa. Momentos después todos galopaban a través del pedregoso terreno y el marqués se preguntaba con desesperación qué podría hacer. De pronto apareció frente a ellos lo que parecía ser una población grande y fortificada. Al acercarse más, observó que era un pueblo de proporciones considerables y de construcciones muy extrañas, rodeado de murallas de formas y tamaños variados. Había sido levantado en una ligera elevación de la tierra. Los edificios estaban rodeados de altas murallas almenadas, y por encima de éstas surgía una maciza torre. Vagamente, el marqués recordó que había leído en alguna parte que los casbás de África eran muy parecidos a los grandes castillos medievales de Europa. Eran ocupados por el jefe de la tribu, todos los miembros de ésta y sus animales. Continuaron cabalgando hasta que llegaron a una enorme puerta de madera tachonada con clavos de fierro. Fue abierta y numerosos hombres de túnicas blancas llegaron corriendo a recibir con emoción a los que consideraban evidentemente como sus prisioneros. Los hombres de las túnicas caminaron adelante de ellos, como si fueran guiando a los jinetes. El marqués pudo ver varias galerías serpenteantes que partían del camino por el que transitaban. Ocasionalmente había patios y fuentes al final de ellas. Los jinetes y su escolta de hombres a pie avanzaron a través de un laberinto de serpenteantes parajes, llenos de hombres, niños y animales. Por fin llegaron a lo que él comprendió que era el centro del casbah, donde se imaginó que debía vivir el jefe. Los caballos se detuvieron y el marqués se dio cuenta de que los hombres esperaban a que él y Shamara desmontaran. El marqués lo hizo de una forma que a la joven le pareció llena de dignidad, y siguieron a un sirviente que los recibió inclinando la cabeza. A él le asombró, después de haber visto el exterior sin ventanas del casbah, descubrir que en su interior era completamente un palacio. Él y Shamara caminaron sobre pisos de finísimos mosaicos. Los muros estaban cubiertos con losas talladas o mosaicos de intrincados diseños en variedad de colores brillantes. Los techos eran de madera tallada y pintada en un estilo muy atractivo. Había columnas con capiteles tallados también, que separaban unas habitaciones de otras, además de canceles de madera, recortadas como filigrana. Por fin entraron en una amplia habitación, con los pisos cubiertos por alfombras multicolores que se fabricaban en el Alto Atlas, una región del norte de África. Había banquillos redondos, recubiertas con sedas vistosas, o hechos con pieles también de diversos y llamativas tonalidades. Una linterna de plata estaba suspendida del techo, y mientras permanecían de pie en el centro de la habitación, unos cortinajes exquisitamente bordados se abrieron, y un hombre salió de ellos. Era viejo, con una barba blanca. Llevaba en el cinturón una daga con el puño tachonado de piedras preciosas, lo que proclamaba su importancia. Por un momento se quedó mirando al marqués. Enseguida caminó hacia él con la mano extendida y dijo en francés: «Permítame darle la bienvenida, señor marqués. Es un gran placer para mí tener la oportunidad y el honor de conocerlo». El marqués estrechó su mano y expresó: «Buenos días, señor. Tal vez sea lo bastante bondadoso como para explicarme quién es usted». «Soy el sultán Hassam el Sengli», afirmó él. Cuando supe que su magnífico yate se acercaba por la costa e iba a detenerse en el puerto de San Luis, decidí ofrecerle mi hospitalidad. «Es muy amable de parte suya, aunque un poco sorprendente. Sentémonos y hablemos sobre ello», sugirió el sultán. Se movió al decir eso hacia los banquillos de brillantes colores. Por un momento no los miró, y Shamara se acercó al marqués y murmuró en inglés a su oído: «Diga que soy su esposa». Eso lo sorprendió tanto que él se volvió para mirarla y vio una expresión de advertencia en sus ojos. El sultán se instaló en el más grande de los banquillos, que tenía
al fondo una mampara de madera tallada como encaje. El marqués y Shamara se sentaron frente a él. Aparecieron entonces varios sirvientes con té dulce de menta en pequeños recipientes y con bandejas de dulces hechos de miel y almendras. Shamara bebió el té de menta. Cuando los sirvientes se retiraron, el sultán miró hacia ella, como preguntándose quién podría ser. A mi esposa y a mí, dijo el marqués en francés, nos ha impresionado mucho la magnificencia de su Kashbah. Al mismo tiempo, me gustaría que usted comprendiera que tengo un amigo mío esperándome en el yate. Tanto él como el capitán se preocuparán mucho si no volvemos pronto. Eso es lo que yo iba a discutir con su señoría, contestó el sultán, y me alegro de que aprecie mi hospitalidad. Al mismo tiempo, tal vez milord la encuentre un tanto costosa. El marqués era lo bastante astuto como para comprender, no solo por sus palabras, sino también por la expresión de sus ojos, lo que quería decir. Considero, señor, que debía usted ser un poco más explícito. De hecho, ¿por qué no somos francos y me dice cuánto vale su generosidad? Comprendió, antes de que el sultán hablara, que era una cuestión de rescate y que él tendría que pagarla. Era humillante admitir que no podía culpar a nadie más que a sí mismo por la posición en la cual se encontraban. El sultán, sin embargo, no estaba dispuesto a que lo apresuraran. Su yate es magnífico y estoy seguro, señor marqués, de que su casa en Inglaterra es tan grande o quizá más que mi Kashbah. Lo dudo mucho, aunque le aseguro que las cabras, ovejas, asnos y mulas que vi en sus calles se encontrarían instaladas en otras partes. El sultán se echó a reír. Era un hombre más o menos educado y el marqués estaba seguro de que sabía cómo vivían los aristócratas ingleses. Si había estado en Inglaterra, sin duda había visitado la casa de sus amigos. Estoy interesado en su barco, expresó. Entonces le sugiero que venga a visitarlo, contestó el marqués. Eso es algo que haré con mucho gusto, repuso el sultán, cuando su señoría vuelva a él. Hizo una pausa muy significativa antes de mencionar la vuelta del marqués. Este contestó con un tono de voz diferente al que usara hasta entonces. Los regateos siempre me han fastidiado mucho, porque me parecen una pérdida de tiempo. Por lo tanto, le sugiero, señor, que me diga con toda franqueza la cantidad exacta que pretende. ¿Le parecen 5.000 libras inglesas?, preguntó el sultán. El marqués levantó las manos en un gesto que, para él, era muy teatral. Es demasiado, y usted bien lo sabe, exclamó. Usted puede pagarlas. Cuando estoy en África, no. Y tomaría demasiado tiempo retirar una suma tan elevada del banco más cercano que pudiera hacer efectivo un cheque mío. Encantado de que milord y su bella esposa se hospeden conmigo mientras esperamos. El marqués hizo notar, usando todavía el lenguaje florido que entendería el sultán, que una suma elevada como esa provocaría sospechas de que había sido secuestrado y estaban pidiendo rescate. Los dos hombres procedieron a discutir el asunto con gran animación y no se detuvieron ni siquiera cuando los sirvientes, que sin duda no entendían francés, volvieron para llenar sus tazas. Por fin, cuando Shamara pensaba que jamás llegarían a un acuerdo, el sultán aceptó que podía ponerlos en libertad si recibía 2.000 libras en moneda inglesa. El marqués sabía que esa cantidad podía ser traída con rapidez del yate. En cambio, significaría una larga espera si el mensajero era enviado a un banco en Dakar, la principal población que había en la colonia francesa de Senegal. Una vez que convinieron en aquella solución, los sirvientes trajeron papel y tinta y el marqués escribió una nota a Charles explicándole lo sucedido. Le pidió que le mandara lo antes posible el dinero, que estaba dentro de una caja fuerte en su camarote. Si no había suficiente, tendría que ver la forma de completar la suma necesaria, aunque tuviera que pedir dinero prestado al capitán y a todos y cada uno de los miembros a bordo. Recordó mientras escribía la nota que, a pesar de la forma cordialísima en que el sultán llevaba a cabo sus atracos, había advertido al final: sería muy lamentable, milord, que su amigo o alguien del yate pusiera sobre alerta a las autoridades. En ese caso, si registraran mi Kashbah, encontrarían que ustedes habían desaparecido. Esa amenaza hizo que el marqués se sintiera furioso.
Sin embargo, no dio ninguna demostración externa de haber sido afectado por ella. No obstante, en su nota a Charles escribió: si quieres volver a vernos, de ninguna forma hagas alaraca de esto, ni informes de lo sucedido a las autoridades. Estaba seguro de que Charles entendería. También percibió que Shamara, quien había estado escuchando sin decir nada, estaba muy nerviosa. Por fin, cuando el sultán ordenó que su nota fuera enviada al yate con un mensajero a caballo, fueron conducidos a las habitaciones situadas en otra área del edificio principal. Estaban tan bellamente decoradas como las que utilizara el sultán. Cuando se quedaron solos en una salita, en la cual los banquillos eran como flores brillantes, Shamara preguntó llena de ansiedad: ¿lleva su señoría tanto dinero en el yate? El marqués le sonrió. Estaba pensando que pocas mujeres por él conocidas habrían logrado permanecer silenciosas durante esta experiencia. Todas, estaba seguro, para entonces estarían llorando como magdalenas en el hombro de él. No creo tener más, dijo. Sin embargo, estoy seguro de que Charles se encargará de que el sultán reciba lo que ha pedido. Estaban hablando en inglés, no obstante, bajó la voz antes de añadir: yo pensé que los Fulbés eran gente cordial y pacífica. La mayor parte de ellos lo son, contestó Shamara, pero en toda comunidad hay excepciones. Como tú pareces conocerlos, debiste haberme advertido. Yo nunca he estado antes en esta parte de África. Sin embargo, los Fulbés que conocimos en el protectorado de la costa de Nigeria eran encantadores y no podemos quejarnos de la forma en que nos trataron. El marqués pensó con petulancia que había una gran diferencia entre un misionero viajero que de manera evidente no tenía y un hombre adinerado como él. Poseía un yate que aún el más ingenuo de los Fulbés debía comprender que valía lo que para él debía ser una enorme cantidad. Debido a que no quería hablar con Shamara sobre la forma en que habían sido capturados, le preguntó en cambio: ¿por qué insinuaste que dijera yo que éramos casados? Porque de otra manera me habrían enviado a las habitaciones de las mujeres. ¿Te refieres a su harén? Papá decía que un harén en África no tiene el mismo significado que tiene en Turquía, explicó Shamara, y aunque las mujeres fulbés no usan velo y pueden conocer a los huéspedes e invitados de su marido, yo no quiero que me separen del lado de su señoría. El marqués comprendió eso y dijo: fue muy sensato de parte tuya. A mí se me debió haber ocurrido la idea. Mientras estaban hablando, se abrió la puerta de la salita y entraron sirvientes con alimentos. Aunque la comida que les trajeron no era tan deliciosa como la que les hubieran servido en el yate, estaba bastante aceptable. Cuando menos había fruta fresca y algunos vegetales extraños que Shamara reconoció. Comieron y bebieron el té de menta que acompañaba a los alimentos. Cuando terminaron, exploraron lo que el marqués sabía que era su prisión. No necesitaba que le dijeran que era imposible escapar. Si intentaban hacerlo, lo más probable era que los pusieran en calabozos inmundos. Hasta era posible que los ataran a un poste, con solo una estera y el duro suelo para dormir. El dormitorio era muy similar a la salita, con una plataforma elevada cubierta con suaves cojines y almohadas. Lo único desagradable era el intenso calor. Aumentó con cada hora que pasaron en el Kashba, hasta volverse intolerable. Parecía haber descendido un repentino silencio sobre todo el lugar, y el marqués infirió que el sultán y sus seguidores estaban durmiendo la siesta. Voy a recostarme, dijo Shamara, y como quiero quitarme la camisa, te sugiero que uno de nosotros ocupe el dormitorio y el otro la salita. Había suficientes cojines en la salita como para hacer un lugar cómodo en el cual acostarse. Su señoría descanse, dijo Shamara, y yo me quedaré en esta sala. Tengo otra idea. Sin decir más, se dirigió a la puerta, la abrió y encontró, como esperaba, a uno de los sirvientes afuera. Estaba dormido, acostado sobre una estera. Lo despertó, habló con él en fulbé y volvió a la habitación. ¿Qué le dijiste?, preguntó el marqués. Que me gustaría conocer a las esposas del sultán. Fue a preguntar si podía llevarme con ellas. Lo mejor sería que descansaras. No hay prisa para eso. ¿Por qué?
porque el sultán intenta mantenernos aquí toda la noche. ¿Cómo lo sabes? ¿Y por qué vas a hacer eso? Dijo al hombre que tomó la nota que milord creyó que la llevarían sin demora al yate, pero que la guardara hasta mañana por la mañana. Observó la reacción del marqués a sus palabras y entonces continuó. Después le dio órdenes de que todos los jefes de los alrededores fueran invitados a cenar esta noche, para que conocieran a su señoría. El marqués la miró con fijeza. ¿Está segura de todo eso? Él piensa que logró una gran hazaña y quiere jactarse de ella ante sus amigos. —¡Maldito sea! —exclamó el marqués furioso. Nunca había imaginado un insulto mayor. No hay nada que pueda hacer milord al respecto —advirtió Shamara—. Y aunque los franceses moverán la cabeza de un lado al otro y comentarán cuán despreciable es la actitud de esta gente, dudo que hagan nada en contra de los jefes, quienes son muy poderosos y podrían causarles serias dificultades si se lo propusieran. —Pensé que nunca habías estado en esta parte del país —comentó el marqués, como si buscara algo para censurarle. —Mi padre conoció a muchos fulbés en el protectorado de la costa de Nigeria. La posición de sus jefes es muy similar en todas las colonias. Hizo una pausa antes de añadir: estoy segura, dado el tamaño de este Kashba, que el hombre que nos capturó es reconocido como sultán. Me disgusta sobremanera que vayan a exhibirme como trofeo y a jactarse de que me tienen cautivo aquí en tanto que no pague el rescate solicitado. Lo sé, pero no creo que haya algo que pueda hacer al respecto. Si lo hay, espero que me lo haga saber, dijo el marqués enfadado. Como si no soportara seguir hablando de lo que había sucedido, se alejó de Shamara y entró en el dormitorio. Tenía solo unos minutos de haberse ido cuando el sirviente volvió para llamar a Shamara para que conociera a las esposas del sultán. Shamara sabía que, indudablemente, debía tener las 4 esposas principales permitidas por su religión. Las demás serían sus concubinas. Había una gran cantidad de mujeres en las atractivas habitaciones a las que fue conducida. Sabía que las mujeres más ancianas eran la madre, las abuelas y las hermanas del sultán. Algunas de las otras mujeres eran muy bonitas, con cutis pálido, ligeramente cobrizo y de facciones exquisitas. Todas procedían del norte. Tenían largos y sedosos cabellos oscuros. 2 de ellas eran tan hermosas que Shamara se alegró de que el marqués no pudiera verlas. Tenían grandes ojos oscuros, narices cortas y labios carnosos de forma curvilínea. Todas hicieron esfuerzos por mostrarse cordiales y encantadoras. Aunque era su hora de reposo, se sentaron en cojines y tapetes alrededor de Shamara y le sirvieron té de menta y dulces. Debido a que ella entendía fulbé, todas empezaron a hablar al mismo tiempo. Fue solo cuando las mujeres mayores empezaron a retirarse para irse a dormir, cuando Shamara sintió que debía marcharse también. Cuando se levantó para hacerlo, una jovencita, que en su opinión parecía más inteligente que las otras, le preguntó con ansiedad qué estaba sucediendo en San Luis. No lo sé, contestó Shamara. La muchacha suspiró. Mi familia y todos mis amigos están allí, pero no recibo noticias de ellos. ¿Por qué no?, preguntó Shamara. Se supone que solo debemos pensar en nuestro amo y señor, pero él ya es un hombre viejo y muy esporádicamente me requiere. ¿No tiene a nadie de San Luis aquí en el Kashba con quien pueda hablar? Solo a mi hermano, que trabaja con los animales y detesta ese trabajo. ¿Por qué lo detesta? Él es pescador y adora el mar, pero el sultán lo trajo aquí y tiene que quedarse. Habló con resentimiento y fue entonces cuando Shamara se le ocurrió una idea. Sentadas en un rincón donde nadie podía escucharlas, las 2 muchachas empezaron a hablar. Cuando Shamara fue escoltada de regreso a sus propias habitaciones, dio efusivas gracias al sirviente por haberla llevado hasta allí. Es usted muy bondadoso, dijo, y siento mucho no traer conmigo dinero para darle, pero le pediré a mi esposo que lo haga, si todavía está atendiéndonos más tarde. Espero hacerlo, contestó él. Entonces haré que él lo recompense, prometió Shamara. Entró en la salita y se preguntó si el marqués estaría dormido. Estaba en realidad recostado semidesnudo en la plataforma elevada, con la cabeza apoyada en uno de los cojines de seda. Mantenía los ojos abiertos.
Shamara lanzó una leve exclamación y corrió a través de la habitación para arrojarse junto a él. Escuche, exclamó. Creo que he encontrado la forma de poder escapar. Fin del capítulo 5 de esta apasionante novela de Barbara Cartland. Te invito a que me dejes un like y a seguir escuchando los próximos capítulos. Bye.